al mensaje de esta mañana. Pero vamos a orar primeramente. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Padre eterno, por este tiempo, Señor, por esta oportunidad, Señor, de estar nuevamente en tu casa, Padre. Pero sobre todo, Señor, el privilegio que me das el estar aquí al frente, Señor, para compartir el mensaje de tu palabra, Señor. También entiendo, Señor, y es claro que no solamente es compartir tu palabra, sino que también hay una gran responsabilidad, Señor, en compartir el mensaje. Te ruego, Señor, que sea bajo la ayuda, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que tu Espíritu Santo me use, Padre. Me ponga las palabras. Yo sé que en estos días estuve bosquejando tu mensaje, Señor, y no fue bajo mi dirección, ni bajo mi anhelo, ni bajo pensamiento propio, Padre. Cada momento, Señor, te pedí tu ayuda, tu dirección, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Así que quiero compartir tu mensaje, Padre. Dame la autoridad en el nombre de Jesús, Padre. Incluso tu palabra es autoridad, Señor. En el nombre de Jesús, orden esta mañana. Amén. Bien, he titulado este mensaje, Cuesta porque cuesta. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado decir, esto me costó un ojo de la cara. No sé si han escuchado esa expresión o en alguna ocasión lo hayas dicho. Cuando uno utiliza esa expresión, me costó un ojo de la cara, es como un valor incalculable. Algo que de repente se te va de tus manos ese valor, ¿no? Pero relacionado a la imagen que podemos ver en pantalla, vemos ahí una imagen supuesta de nuestro Señor Jesucristo, pero a usted y a mí, el que seamos salvos, no nos costó absolutamente nada. Y en eso debemos estar nosotros conscientes, no nos costó nada. Quien pagó ese precio, quien sufrió el castigo y quien nos redimió del pecado es Cristo. Así que mis hermanos, cuesta porque cuesta, no va en ese sentido de que yo hice algo para obtener mi salvación. Absolutamente nada hice yo, todo lo hizo Cristo. Dice en Lucas capítulo 10, versículo número 42, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Usted recuerda un poco o mucho del relato de tanto María y de Marta. Vemos cómo Marta está tan preocupada, tan afanada, queriendo atender todas las cuestiones de casa, pero María dice que escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Cuesta porque cuesta seguir al Señor? Sí. ¿Cuánto le ha costado a usted en lo personal seguir al Señor? Porque seguir al Señor en ello implica una renunciación, pero la renunciación es propia a las cosas que a mí me atraen o me agradan. ¿Cuánto le ha costado a usted en su vida dejar parte de la vieja vida pasada? Y que de repente a lo mejor hay destellos de esa vida pasada en la vida presente. Yo no sé si a usted le ha sucedido y que de repente hay sensaciones, hay ansiedades, hay anhelos en el corazón, pero que no son buenos, porque son de una vida pasada, ¿no? Hace un momento yo quería poner este canto, y yo sé que usted lo ha escuchado, y si no, se lo lleva de tarea, titulado Prefiero a Cristo. Es de Jesús Adrián Romero, cuando en aquellos entonces yo pienso que estaba más ubicado, ¿no?, dentro de la palabra de Dios. Y reiterando algunas estrofas para reforzar esta enseñanza, que es parte de lo que nos incumbe en este mensaje, se las quiero leer nada más para que usted pueda entrar en contexto de este mensaje. Este canto dice: no busco una herencia, ni cruzar el Jordán. Dice: no voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros, ni la bendición. No busco más dones, dice, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, dice, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. ¿Qué es lo que busca toda persona en este tiempo? Herencia, busca fortuna, busca la prosperidad, busca anhelos de tesoro, busca tantas cosas
Y a lo mejor eso humanamente lo pueden tener, pero escucha la segunda parte. Prefiero a Cristo, dice, antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él, es el tesoro escondido que tanto busqué. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Sería hermoso que esto fuera una verdadera realidad en la vida de cada uno de los presentes. Cuando tú buscas algo, es que estás ansioso, estás anheloso de obtenerlo. Y a lo mejor te va a costar porque te va a costar. Porque tu pensamiento, tus anhelos, tu entusiasmo, todo está ahí. Entonces, si el hombre del mundo, el hombre terrenal, se afana en estas formas diversas, ¿cuáles formas? En buscar el placer, en buscar las riquezas, en buscar honores propios y demás cosas. ¿Cuánta gente no hay que gane el mundo, pero perderá algo tan importante? ¿Qué es lo que perderá? Mateo capítulo 16, versículo 26 nos dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué ganará? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hay algunos que están tan preocupados por esto, por ganar, por alcanzar, por tener los objetivos en este mundo. Entonces, alguien que es un verdadero hijo de Dios y siervo de Cristo, nada le será imposible dejar de este mundo para servir a Cristo. Nada. Por eso, aquí viene parte de la enseñanza, mis hermanos, o el propósito del mensaje. Seguir al Señor en obediencia cuesta porque cuesta. ¿A qué me refiero? Obediencia, hermanos. Obediencia. Eso es lo que nos cuesta. Y si algún día usted tuviera la oportunidad de preguntarle al apóstol Pedro, él le confirmaría que cuesta, porque él negó al Señor Jesús. Pero cuando él se dio cuenta que se cumplió su negación, cuando el gallo cantó. Entonces él ahí pudo comprender que cuesta porque cuesta seguir al Señor. ¿No le ha costado a usted trabajo seguir al Señor? A mí sí me ha costado en lo personal, porque hay que renunciar a su propia naturaleza, a su propia carne. Entonces, seguir al Señor tiene un costo que puede ser incalculable y que solo lo sabrás cuando aprendas a dejar lo que más amas. Cuando aprendas a dejar lo que más amas o lo que más te interesa. Y de acuerdo a estos 3 puntos que vamos a desarrollar, en alguno de ellos, usted o yo, nos veremos identificados. El primer punto de ellos: cuesta porque las zorras tienen guaridas. Hay algo muy importante. Dios creó al hombre con emociones a cada uno de nosotros. Y esas emociones usted y yo las manifestamos. ¿Y cuáles serían esas emociones? ¿Usted ha experimentado la alegría? ¿Ha experimentado la tristeza? ¿El miedo? ¿La sorpresa o incluso la ira? Esas son emociones. Y yo creo que en su vida, más de alguna de estas que yo mencioné, usted las ha experimentado. Y no solamente en una sola ocasión. Las ha experimentado en diversas ocasiones o en muchísimas. Pues también nuestro Señor Jesucristo, Él manifestó esas emociones. La palabra nos dice que en 3 ocasiones, y me refiero en una en particular, Él manifestó una. Pero en 3 ocasiones Él la manifestó, y una de ellas fue cuando Lázaro murió. Y escucha el pasaje de Juan capítulo 11, versículo 33, que dice: Jesús entonces, al verla llorando, que eran las hermanas de Lázaro, dice, y a los judíos que los acompañaban, también llorando, ¿qué le pasó a Jesús?
se estremeció en espíritu y se conmovió. Para aquellos que dicen, o para justificarse, es que Jesús es Dios, como si Jesús no sintiese nada, porque decimos es que Él era Dios, pero Él también causó esta emoción tan natural en su persona. ¿A dónde voy con esto? Versículo 35 de Juan 11. Es el pasaje más corto que menciona la Biblia. Dice, Jesús lloró. Estamos hablando que todo ser humano manifiesta emociones. Entonces nosotros a veces, y sobre todo los varones, reprimimos el llorar. Porque no está en nuestro concepto decirles que yo soy hombre, ¿cómo voy a llorar? Pero la Biblia declara que Jesús lloró. Manifestó una de sus emociones. Entonces, cuando estás bajo el influjo o la influencia de una de estas emociones, nos lleva a tomar decisiones, a veces para bien o a veces comprometedoras. Entonces, cuando uno está emocionado por algo o una emoción está surgiendo un efecto en tu persona, nunca es bueno que tomes una decisión. Si estás molesto, vas a tomar una decisión de arranque por la frustración que traes. Pero si estás alegre, también vas a tomar una decisión muchas veces demasiado comprometedora, porque estás influenciado bajo una emoción. ¿A dónde quiero llevarlos con todo esto, mis hermanos? Pues eso fue lo que le sucedió en verdad a un hombre que vamos a analizar ahorita. Este hombre no ignoraba la ley de Moisés, tenía conocimientos como muchos de los que hoy estamos aquí, pero le costaría su decisión. El hombre que yo voy a hablar lo vamos a mirar en un momento. Tenía mucho conocimiento de la ley mosaica. Los que estamos aquí, algunos podemos decirle que son bebés porque tienen meses, pero algunos otros ya tenemos años y algunos otros más tenemos décadas dentro del Evangelio y podemos decir que ya tenemos un poquito más amplio el conocimiento, pero muchas veces somos aún influenciados por las emociones y tomamos decisiones bajo las emociones, que fue lo que le sucedió a este varón, porque no midió el costo de su decisión. Dice Mateo capítulo 8, versículo número 19, la parte A. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿De quién vamos a hablar? Del escriba. Por esa razón, yo fui aterrizando todo este contexto de las emociones, porque este hombre habló a través de la emoción. En el Antiguo Testamento, como señal podemos decir que estaba un varón que restauró el templo de Jerusalén. Además tenía de oficio sacerdote, escriba y maestro de la ley. ¿A quién me estoy refiriendo? A Esdras. Esdras capítulo 7, versículo número 11 dice: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado, o sea, era un escriba experto, instruido, dice, en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Estamos hablando de Esdras, que era un escriba, y el varón que fue y se presentó delante de Jesús también era un ¿qué? Un escriba. Quiere decir que tenía un amplio conocimiento. Por eso yo comparaba que algunos de nosotros tenemos mucho o poco tiempo, pero todos tenemos ¿qué? Conocimiento. Tenemos conocimiento. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas pertenecían a un grupo, ya estaban dentro de los saduceos o dentro de los fariseos. Ahí es donde estaban, en uno de estos dos grupos. Pero escuche cómo nuestro Señor Jesucristo los señala a ellos. Mateo 23, 2. Esas son palabras del mismo Jesús. ¿Cómo se refería a los escribas? ¿Sí? En la cátedra de Moisés, o sea, en la enseñanza o en la ley de Moisés, dice, se sientan los escribas y los fariseos. Los está describiendo el Señor Jesús. Versículo número 13. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo,
Escucha la recomendación que hace nuestro Señor Jesucristo referente a los escribas. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverles. Escuchen cómo los clasificó el mismo Jesús, y no se lo dijo a escondidas, sino que Jesús lo dijo frente a ellos. No se ocultó para decir, voy a hablar esto de ellos, no, en ningún momento. Pero entienda cómo eran este tipo de escribas, a diferencia del Antiguo Testamento, a diferencia de la persona de Esdras, cómo había cambiado el concepto de un escriba o de un saduceo o de un fariseo, porque de ahí provenían los escribas. Conocedores sí de la ley, que ataban cargas pesadas sí, pero ellos no las vivían. Escuchen una palabra despectiva que dice nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos ver en Mateo 23, del 13 al 15. Yo solamente leo el número 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué tremendo, ¿no? El que el Señor Jesús haya dicho esto delante de ellos. Ahora sí, mis hermanos, vuelvo al personaje central de este punto. ¿A quién? Al escriba. ¿Cuál fue la petición delante de Jesús de este escriba? Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, ya sabemos que ese que estaba en el camino era el escriba: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora sí, con el contexto de sabiendo quién era el escriba, no hay duda que se quería adherir a la causa de Jesús. Incluso en el pasaje de Mateo que leíamos hace un momento, ¿cómo le llama el escriba? Maestro. Esto era que se consideraba entonces este escriba un discípulo de Jesús, como tantos que se agolpaban tras él. Este escriba tenía una convicción más o menos clara de que las pretensiones de Jesús estaban bien fundadas. O sea, era una persona que tenía en claro, o quizá también la predicación de Jesús le había cautivado y le había encantado en su corazón, que su corazón se había henchido de gozo, su entusiasmo había despertado en este escriba, y su estado mental estaba dispuesto a ir a Jesús a cualquier lugar y se sentía movido a decírselo. ¿Qué estaba manifestando en todo esto? Que había motivación en él, que las emociones estaban a flor de piel. Entonces, te pregunto, ¿cuántas veces le has dicho tú o yo al Señor: si me bendices por esto o aquello, yo me comprometo a serte fiel, a vivir en santidad, a no pecar, a no faltar a ningún culto o a ningún estudio, etcétera, etcétera? ¿Cuántas veces hemos hablado a través de nuestras propias emociones? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: si tú haces esto en mí, Señor, yo me comprometo a hacer esto para ti? Muchas veces hemos tomado la actitud de un escriba. Conocemos la palabra, pero se nos olvida que el Señor dice: si tú prometes algo, no tardes en cumplirlo. Pero nosotros nos volvemos de un corazón necio y entenebrecido, o en otras palabras, un corazón oscuro. Vemos entonces este ejemplo claro, mis hermanos, cómo este varón, prácticamente motivado, se fue más allá. ¿Cuántos mensajes has escuchado en todo el tiempo que te convertiste al cristianismo? Quizá alguno de ellos, en más de alguna ocasión, algún mensaje que has escuchado te ha confrontado, y también esto te ha llevado a que tú te comprometas, pero muchas veces no lo cumplimos. Pues esto es lo mismo como cuando este varón, este escriba, le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas.
Pero ¿cómo le seguimos al Señor? Siempre y cuando no interfiera en mis necesidades o en mis prioridades personales. Esta es la verdad, hermanos. Yo sigo al Señor, sí, yo le quiero servir al Señor, pero siempre y cuando no interfiera en mis cuestiones personales o en mis prioridades. Así somos. Entonces, en más de alguna ocasión, usted y yo nos hemos ido de boca por no medir nuestras emociones al hablar. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús hacia este varón? Lucas capítulo 9, versículo 58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? No te prometo una luna de queso, no te prometo comodidad innecesarias o sin función alguna. Debes entender entonces que seguir a Jesús cuesta, porque cuesta renunciar a tu persona, renunciar a tu yo, renunciar a tus propios anhelos del corazón. Y les pongo un ejemplo, mis hermanos. Un ejemplo que a lo mejor no es con el afán de lastimar a nadie, pero quiero que entendamos que hasta se dan dentro de la misma iglesia. ¿Cuál sería ese ejemplo, mis hermanos? Los viernes aquí se está llevando un estudio de discipulado. ¿Cuántos por la emoción dijeron que se comprometían con ese estudio? Y ahora mi pregunta sería: ¿cuántos de ellos están terminando su estudio bíblico? Cuesta, porque cuesta seguir al Señor, hermanos. Y eso lo debemos tener en claro, hermanos. ¿Te comprometiste? Quizá de acuerdo a tus propios criterios, esperando obtener el beneficio, mis hermanos. ¿Y cuál sería el beneficio? Una enseñanza para ti. Pero en el camino claudicaste. Esto me lleva a leer Lucas capítulo 14, versículo 28, que dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? ¿Calculaste el gasto cuando dijiste: Señor, yo me comprometo a venir los viernes a este estudio bíblico? ¿Calculaste el gasto? No, no lo calculaste. Desafortunadamente. Termina la pregunta diciendo: para ver si tiene lo que se necesita para acabar. ¿Qué es lo que necesitaste para terminar este estudio? ¿Tiempo? ¿Compromiso? ¿Fidelidad? ¿Amor al Señor? ¿Qué es lo que necesitaste? El Señor no te promete algo que no se pueda, que Él no pueda cumplirlo. Él es fiel, va a cumplir todo. Pero tú o yo, ¿hasta dónde podemos comprometernos? El Señor claramente le dijo: cuesta, porque las zorras tienen guaridas. Cuesta. Yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Y eso es lo que muchas veces nos va a costar. Entonces sería: ¿cómo tenerte la confianza, hermano o hermana, si en lo poco no eres fiel? Porque no calculamos el gasto. ¿Cómo tener la confianza del Señor en nosotros? ¿Cómo? Esto me lleva a mi segundo punto, entonces, hermanos. Cuesta, porque los muertos enterrarán a sus muertos. Entonces ya vimos, el escriba voluntariamente se ofreció a seguir a Jesús, pero no calculó el costo. Con este segundo discípulo, que no se conoce ni quién era porque no menciona un nombre en específico, pero el mismo Señor le hace una invitación. Fíjense, el Señor le hace la invitación, Lucas 9:59, y dijo a otro: sígueme, sígueme. Aquí hay algo que nosotros debemos entender, hermanos. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, ellos en ningún momento rehusaron o antepusieron pretextos o justificaciones, tampoco prioridades, tampoco necesidades. Simplemente ellos que fueron. Mateo 1:16. Andando junto al mar de Galilea. ¿Quién andaba junto al mar de Galilea? Jesús.
¿Quién vio ahí? Dice, vio a Simón y vio a Andrés su hermano. ¿Qué estaban haciendo estos dos varones? Que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Entonces, estos dos varones podemos apreciar que estaban en un día cotidiano. ¿Usted tiene días cotidianos? Sí. ¿Cuáles son sus días cotidianos? A lo mejor va a la escuela, a lo mejor va al trabajo, a lo mejor tiene los quehaceres de la misma casa. Esos son sus días cotidianos, ¿no? Donde tiene sus propias ocupaciones, como las solemos tener todos los que estamos aquí. Pero Jesús les hace una invitación. Esa invitación que el Señor Jesús hace es sin alternativa que ellos le dijeran no. Marcos 1:17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ahí está la proposición: venid en pos de mí. Pero escuche cómo respondieron estos dos seguidores, que eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo respondieron estos dos seguidores? ¿Sí? Y que a lo mejor nosotros hemos dicho: Señor, aquí estoy, pero no sé qué actitud tomamos. Si decirle aquí estoy para seguirle, o decirle aquí estoy, pero no es el tiempo o no es el momento, ¿no? Estos dos seguidores respondieron, pero no con una voz audible, ni tampoco antepusieron sus propias labores o obligaciones. ¿Cuáles eran sus propias labores y obligaciones? ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Pescando, ¿no? No le dijeron: ay, Señor, espérate, estamos pescando, porque de esto es lo que vivimos. ¿De qué otra manera vamos a vivir? No. Para ellos, lo que estaban haciendo era su oficio o su manera de vivir, pero no fue relevante para ellos, ni tampoco fue prioritario, hermanos. ¿Cuántas veces usted y yo hemos antepuesto nuestro trabajo antes que a Dios? Muchas veces. Casi todo el tiempo anteponemos nuestro trabajo, porque no queremos desprendernos de él, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿cuál fue la respuesta de estos varones? Marcos 1:18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. No se menciona que le hayan dicho: está bien, Señor, tú lo mandas, vamos a ir. Dejando luego sus redes, quiere decir que estaban en el campo laboral, hermanos. Dejando luego sus redes, le siguieron. Hermanos, la mayoría de las veces, cada uno de nosotros hemos anticipado nuestras propias justificaciones delante de Dios. No puedo ir porque no tengo dinero. Me siento desanimado. No tengo el tiempo. Estoy enfermo, etcétera, etcétera. Yo no sé cuántas justificaciones nosotros hemos dado. Pero ¿sabes qué? Te aseguro que nunca dejas de ir al trabajo con el hombre, digamos, el compromiso que puedas tener con el hombre. Nunca dejas de ir. O tampoco nunca dejas de ir a algún lugar que a ti en lo personal te interesa. ¿Y sabes por qué? Porque para eso sí tienes tu tiempo planeado. Para eso sí lo tenemos. Porque son mis propias prioridades. Pero ¿qué nos dice Eclesiastés capítulo 3, versículo número 1? Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si tú anhelas en tu corazón venir a la casa de Dios, vas a decir: esta hora es intocable porque es para el Señor. Pero si no lo tienes, a mí me da igual. Yo tengo mi trabajo, primero me voy a mi trabajo. La iglesia se reunirá, pero bueno, allá ellos tienen su tiempo. Yo no tengo el tiempo para eso. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Quieres ir a una fiesta? Te planeas desde muy temprano, hasta acomodas tu ropa, planeas tu tiempo y ahí estás en la fiesta. Porque es todo lo que se quiere, ¿verdad? Pero para Dios, no. ¿Sabe qué dijo este discípulo que rehusó la invitación del mismo Jesús? Déjame primero que vaya y entierre
a mi padre. Esto puede ser que verdaderamente su padre estuviera enfermo, o quizá a punto de morir, o también quizá estaba pidiendo el tiempo suficiente para cuando llegara ese día. Vea cómo somos a veces. Señor, yo sí te quiero servir, tú sabes que sí, pero fíjate que primero tengo que hacer esto, quiero cumplir esta meta, quiero terminar esto, aquello. Sí te quiero servir, Señor, pero espérame. Recuerdo que en el año 2012 yo apliqué en la Facultad de Leyes, semiescolarizado, viernes y sábado, y me hicieron falta 5 puntos. Y yo me metí a checar si podía hacer mi cambio fuera de Guadalajara. Estaba un poco más retirado. Dije, curso un semestre o 2 y hago mi cambio a Guadalajara. Y recuerdo que fui, se lo comenté a mi esposa, ella trabajaba todavía acá abajo, y me dijo que no, que lo pensara muy bien. Yo me quedé con incertidumbre. Pero precisamente las clases del seminario, que también yo ya había platicado ese tema con el director del seminario, iniciaban también, hermanos. Y mi esposa me dijo, es que a lo mejor el Señor no te quiere acá. ¿Sí? Y sí, hermanos, nos fuimos al seminario. A veces nosotros queremos nuestras propias prioridades, lo que a mí me interesa, pero yo estaba haciendo de lado el querer ir a prepararme para servir al Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos saber qué es lo que queremos. El Señor ya nos hizo la invitación. Está en nosotros el querer responderle, el que le podamos decir, hermanos, estoy dispuesto. Sea como sea, venga lo que venga, estoy dispuesto, ¿no? Dice entonces Lucas capítulo 9, versículo número 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué es lo que necesitas dejar, hermano? Las cosas de este mundo son pasajeras, no son para siempre, pero nosotros estamos tan afanados en las cosas de este mundo porque muchas veces nuestro corazón está ahí. Y así es en la actitud de muchos que estamos dentro de las iglesias. Nuestro corazón está estancado ahí. Pero el Señor nos dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, nosotros tengamos esa actitud de esos hombres que menospreciaron su propia vida para ponerle en servicio al Señor, llamándose esclavos por amor. Podemos ver entonces a un Isaías, a un Moisés que dijeron, heme aquí, o a un Esteban que al momento de su muerte vio la gloria de Dios, o también a un apóstol Pablo que dijo en la primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo 16, porque si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Para qué estaba llamando el Señor Jesús a este otro seguidor? Para que fuera y anunciara el reino. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Ay de mí si no anunciara el Evangelio. Versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Hermanos, ¿la comisión ha sido qué? Encomendada. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20? Por tanto, ¿qué? Id a ser discípulos, hermanos. Y está dada la comisión. Deja que los muertos entierren a sus muertos. No te preocupes por este mundo, por cumplir, por estar bien con la sociedad, por estar bien con todos. Hermanos, la comisión ya está dada. Nosotros entonces necesitamos ir, necesitamos estar ahí. Prediquemos el evangelio de vida. ¿Cuál es el evangelio de vida? ¿Qué nos dice Juan 10:10, la parte B? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Son palabras de Jesús. ¿Qué nos dice Efesios 2:1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecados, ¿qué debo de anunciar? La vida del Señor. Podrás decir, no sé un pasaje, no sé un versículo, no sé cómo compartir. Únicamente puedes decir, esto es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Él me dio vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y mis pecados. Esto me lleva a mi último punto. Cuesta porque mira hacia atrás, hermanos. Entonces, el discípulo anterior que miramos, él rehusó el llamado de seguir y predicar el Evangelio. Pero ahora este tipo de discípulo que vamos a mirar en este momento es irresuelto y vacilante. Porque confirma, pero es evidente que no estaba todavía completo, ni estaba enteramente separado del mundo. Aún había lazos muy estrechos que lo hacían voltear hacia atrás. Lucas 9:61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero, quedémonos hasta ahí. Te seguiré, Señor, pero, ya cuando dices pero, hay algo más, ¿verdad? Algo más que hay que decir, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces has entonado tú el himno, he decidido seguir a Cristo? ¿Cuántas veces lo hemos entonado o cuántos se lo saben? ¿Esa es una verdad en nuestras vidas, hermanos? Yo preguntaría. He decidido seguir a Cristo. ¿Sería una verdad este canto en nuestras vidas? ¿Saben cómo surgió este himno? Fue a base de muerte, hermanos. Dice que una familia de la India, una familia era esposo, esposa y 2 hijos. Dice que el jefe de la aldea primeramente mató a los 2 hijos y le decían que renunciara a su fe. Enseguida a su esposa y al último, el papá o el varón que se llamaba Noxec, le dijeron que negara su fe. Pero escuchen lo que él dijo. Él alegremente dijo estas últimas palabras: la cruz delante de mí, el mundo detrás de mí, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Podemos tomar la actitud de este hombre, verdaderos seguidores de Cristo, el no mirar hacia atrás. ¿Qué decisión hubiera tomado usted? ¿Prefiero negar a Cristo? ¿Obtener a mi hijo, a mis hijos con vida, a mi esposa? No, hermanos. Desafortunadamente hay muchos cristianos dentro de las iglesias que aún no dejamos nuestros malos hábitos de vida. Porque aún están, ¿qué? Ligados al mundo. Como nos lo dice ahí en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, yo sé que aborrecer a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a su hermana difícilmente, porque hay vínculos que nos unen. Pero Jesús va más allá. Aún tu propia vida. ¿Se ha aborrecido en alguna vez por lo que ha hecho y que siente que le ha fallado al Señor? Y lo más difícil sería por un pecado recurrente, que lo hace una y otra vez, una y otra vez. ¿No se ha sentido asqueado de sí mismo? De saber que lo que hace defrauda al Señor, le causa esa abominación. Necesitamos entonces, aún hasta nuestra propia vida, mis hermanos, renunciar. Porque entonces, si no renuncio a mí mismo, no puedo ser que su discípulo. Esta problemática usted la conoce desde el Antiguo Testamento. ¿Usted recuerda al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, cuando fueron sacados del cautiverio de Egipto? ¿Y cómo fueron sacados? Dice que con mano poderosa. Pero en cualquier situación que se les presentaba, una leve dificultad, ¿qué hacían ellos?
volvían hacia atrás. No físicamente. ¿Qué es lo que volvía hacia atrás? Su mente y su corazón. Volvían hacia atrás del pueblo de Dios. ¿Y saben por qué? Porque ellos aún estaban irresueltos y vacilantes de que Dios ya los había sacado del cautiverio de Egipto. ¿De qué manera volvía el pueblo hacia allá? Éxodo 16:2. Y toda la congregación de los hijos de Israel y se murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Eso es lo que ellos anhelaban. ¿Qué anhelaban? Egipto. ¿Y qué representa Egipto para nuestros tiempos? El mundo. El mundo caído. ¿Qué más dicen? ¿Qué anhelaban ellos en su mente y en su corazón? Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Anhelaban eso porque Egipto nunca salió de sus vidas. Cuando tú anhelas tu vida pasada es que no ha salido aún. Y aún anhelas cómo gozabas, aún anhelas lo que hacías en tu vida pasada. Y aún lo regocijas. Y aún cuando lo piensas, como que lo deleitas, te gozas. Este es el problema de Dios. Los irresueltos así somos. Sígueme. Pero aún hay algo que te tiene atado o ligado a tu vida pasada, al mundo donde estás aún estancado. Dice la última parte del versículo 3 de Éxodo 16: pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. A veces renegamos de mínimas cosas, hermanos. Ellos anhelaban comer carne hasta saciarse porque ahí no tenían cómo satisfacer el hambre. Esta es la exhortación, mis hermanos, en esta mañana para cada uno de nosotros. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pienso que el que tiene más este concepto es nuestro hermano Marlon. Pienso que cuando él se pone en el arado no va volteando hacia atrás. Imagínense cómo van a ir los surcos. Cuando tú pones la mano en el arado, hermano, olvídate de voltear hacia atrás. Olvídate de pensar en tu vida pasada. Olvídate de vivir de la manera en que vivías. ¿Cuál fue el problema de la mujer de Lot, mis hermanos? Ella volvió hacia atrás. Llegó un momento en que no iba quizá tan a la par de Lot, iba quizá casi a espaldas de Lot cuando ella anheló voltear hacia Sodoma y Gomorra. Quiere decir que su corazón aún estaba ahí. Aún estaba ahí. Por eso le dolía a lo mejor que dejara la casa, que dejara los muebles. No sé qué tantas cosas pudo haber dejado esta mujer, pero su corazón aún estaba en ese lugar. Y cuando nosotros le fallamos al Señor, cuando somos irresueltos a decirle: Señor, aquí estoy, es que aún hay cosas que nos hacen volver o voltear hacia atrás. Génesis 19:26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Dejemos de mirar el pasado, hermanos. Y dijo Pablo: extendámonos hacia adelante. Prosigo a la meta. Esa es la conclusión de mi mensaje, hermanos. Si hay alguien que supo lo que cuesta obedecer al Padre, es el mismo Jesús, ya que Él renunció a toda su gloria, como lo dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuesta porque cuesta, sí. Ejemplo tenemos, sí. ¿Quién fue ese ejemplo? Cristo Jesús. Y esta es la invitación esta mañana, mis hermanos. Si usted es un hijo de Dios, porque aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, entonces usted es un discípulo de Dios. Y como discípulo, usted debe tener en cuenta que cuesta porque cuesta seguir a Cristo. Y Él nos lo dice claramente:
Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que va a costar cada día, hermanos? El que usted tome su cruz cada día. El que usted pueda decir, como dijo el mismo Pablo cuando le escribió la carta a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ¿qué dice? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Cuesta, porque cuesta, sí, hermanos. Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Exhortación, hermanos. ¿Cuesta seguir a Cristo? Sí. ¿En su diario vivir? Sí. ¿A cada día? Sí. Pero también nos dice en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias, Padre eterno, porque no es fácil, Señor, caminar en este mundo, pero tomado de tu mano, Señor, todo lo podemos. Gracias, Padre, porque enseñanza hay en tu palabra siempre, Señor, porque es una palabra viva, Señor. Es una palabra en acción, Padre. Te doy gracias porque nos permites, Señor, escudriñar tu palabra, escuchar tu mensaje, Señor. Y ahora ruego que este mensaje caiga en buena tierra, en un corazón fértil, Señor, para que pueda, Señor, germinar tu palabra. En el nombre de Jesús oro. Amén. Que Dios les siga bendiciendo.